Buenas noches a todos. Gracias por aceptar la invitación a nuestra sesión mensual de corresponde al mes de noviembre. El día de hoy antier fue el día del prematuro. La doctora Amalia se dio la tarea de investigar qué tema relacionado con este mes del prematuro nos sería de utilidad. Y la verdad es que el tema da mucho, mucho de qué hablar, sobre todo que nosotros tenemos que ver a los pacientitos prematuros cuando se van de alta y cuáles serían esos cuidaditos que vamos a tener, los puntos claves que vamos a tener en cuenta a la hora de que le demos el seguimiento a este bebé prematuro. Y quién mejor que la doctora Elena Ortega Ramírez, que nos la va a presentar nuestra querida doctora Amalia, para este tema, por favor. Muchas gracias, bienvenidos cada uno de los participantes. Esperemos que esta plática sea de gran utilidad para todos y cada uno de los que vemos pacientitos prematuros en la consulta externa y también a nivel institucional. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Doctora Pues Amalia, muchísimas adelante. gracias. Gracias, doctor Quiroz. La verdad es que estamos muy contentos por la presencia de la doctora María Elena. Créanme que yo, más que nadie, estoy muy agradecida porque fue mi maestra hace algunos ayeres, allá por el 2008, y la verdad es que un día en el Hospital Español la encontré de aquellas coincidencias que tiene la vida. Yo pensé que no se iba a acordar de mí y la verdad es que sí se acordó. Y por cuestiones académicas me quedé con su número telefónico y hoy es para mí un gusto presentarla. La doctora María Elena Ortega Ramírez es pediatra, egresada del Instituto Nacional de Pediatría, hizo neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología y desde que yo estaba como estudiante en el Instituto Nacional de Pediatría, ella es adscrita justamente en la unidad de cuidados neonatales. La doctora, yo la admiro y la aprecio mucho porque es una científica que es muy mesurada, está muy, muy comprometida con el cuidado de los neonatos, pero también tiene un gran compromiso con la enseñanza. Doctora, de verdad le agradezco infinitamente que nos haya aceptado la invitación para que nuestro colegio siga avanzando. Ahorita estamos prácticamente en la meta final. Esta es nuestra penúltima sesión y de verdad le agradecemos muchísimo que nos esté acompañando con esta información que de verdad nos va a ser de mucha utilidad. Adelante, doctora, un gusto saludarla. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Igualmente agradezco mucho la invitación a participar con ustedes en esta sesión del mes de noviembre. Me siento muy contenta de poder participar y compartir un poquito de la experiencia del manejo de estos pequeñitos prematuros y pues qué mejor momento, ¿no? Estamos en pleno festejo del Día Mundial del Prematuro el pasado lunes, que desafortunadamente nos cayó en día festivo y tuvimos que modificar mucho las fechas de los festejos en los hospitales. Celebramos el Día Mundial del Prematuro, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de estos cuidados del paciente prematuro al alta hospitalaria. Y pues para empezar, pues recordemos, ¿no? Este Día Mundial del Prematuro en el que siempre tenemos que tener presente, ¿no? La frecuencia de este problema, 1 de cada 10 niños en el mundo van a ser de manera prematura y ese bebé pues requiere cuidados especiales. Este 2025, el lema que se tiene para el festejo del Día del Prematuro, pues es el darle a los bebés prematuros un buen comienzo para que estos bebés posteriormente tengan un futuro brillante. Ya no se trata nada más de sacarlos adelante, de que sobrevivan, sino también que sobrevivan en la mejor condición posible. Entonces vamos a platicar un poquito al respecto y vamos a platicar vamos a tomar los puntos del impacto de la prematuridad, un poquito de la nomenclatura del periodo perinatal para poder estar en el mismo canal, las características en general de los prematuros, los criterios que tenemos para dar de alta a estos pequeñitos, los tamices que se les tienen que realizar, algunos previos al alta, otros ya cuando el bebé probablemente se encuentre en casa
el seguimiento que le tenemos que dar por parte de pediatría y las inmunizaciones que tenemos que darle y en qué momento se tienen que llevar a cabo. Entonces, vamos a empezar. Recordemos, ¿no? Se ha hablado mucho esta semana de la cantidad de prematuros que tenemos, ¿no? 15 millones al año de bebés nacen de manera temprana. Ya lo habíamos mencionado, aproximadamente 1 de cada 10, y estos bebés van a tener la necesidad de ser atendidos muy probablemente en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Pero también sabemos que en nuestro país, en muchos hospitales de segundo nivel, se reciben a estos bebitos, son atendidos y son atendidos de manera excelente por pediatras que se han formado a lo largo de la vida sin necesidad de haber hecho la especialidad de neonatología como neonatólogos, porque finalmente nuestro país no da para que todos los pequeñitos sean atendidos por neonatólogos y entonces muchísimos pediatras afortunadamente a lo largo de la práctica con estos bebés, pues han tomado mucha experiencia en el manejo de estos pequeñitos y pues no siempre con los mayores recursos, ¿no? No siempre tienen una unidad especial de cuidados intensivos y manejan estos prematuritos en cuneros y a lo mejor no en las mejores condiciones, con los mejores aparatos que requieren estos chiquitos y la tecnología que requieren, pero aún así los sacan adelante y pues hacen todo lo posible por sacarlos adelante en la mejor condición. Pero también sabemos que estos prematuros van a tener una alta posibilidad de tener secuelas a todos los niveles por las complicaciones que van presentando. Y entonces, desafortunadamente, más de 1 millón de bebés van a fallecer al año por complicaciones asociadas al nacimiento prematuro. Y no necesariamente durante su estancia en la terapia intensiva. Estos bebés pueden fallecer por complicaciones relacionadas incluso fuera del periodo neonatal. Y esto representa la tercera parte de todas las muertes neonatales. Entonces, es un impacto muy importante el que tenemos de morbo y mortalidad entre estos pequeñitos. Se dice que un bebé fallece cada 30 segundos por complicaciones asociadas al nacimiento prematuro. Sabemos que se habla mucho de las estadísticas de 1 de cada 10. Existen estadísticas que van justo del 7 y hasta el 12% de nacimientos prematuros. Las últimas publicadas en México nos hablan que del 7 al 8% de los recién nacidos vivos van a nacer de manera prematura y a nivel mundial representa la primera causa de muerte en menores de 5 años. En nuestro país es la segunda causa de mortalidad neonatal, por eso la importancia del cuidado de estos prematuritos y como lo dice el lema, tenemos que darles el mejor inicio para que tengan un futuro brillante. Y les decía que quería platicar un poquito acerca de la terminología perinatal para que hablemos en el mismo idioma, que estemos en el mismo canal en cuanto a algunos puntos de estos prematuritos. Aquí tenemos en ay no, algo hice mal. Quiero utilizar el señalador, pero no lo puedo. Solamente hice un rayón, pero bueno, quisiera, aquí está, ya lo encontré. Aquí está. Ya puedo señalar. ¿Alguien me podría confirmar si están viendo ya el señalador? Sí, doctora, sí lo Sí, estamos ok. viendo. Bueno, esta es una imagen obtenida de una publicación del Pediatrics desde 2004, en el cual, para ponernos de acuerdo en la nomenclatura en este periodo perinatal, tenemos aquí el momento de la concepción, ya sea de manera espontánea o cuando se requieren de algún método de asistencia en la fertilidad y este es el momento en el que está la mamá embarazada, por lo que es la edad de gestación, ¿no? Inicia el embarazo, aquí está el primer día del periodo menstrual, la concepción, que sabemos que es aproximadamente 14 días después, y ocurre todo el embarazo. Si este embarazo llega a término, aquí tenemos la fecha esperada del nacimiento, que sería la semana 40, todo esto sería la gestación y sería la edad de gestación en un niño de término. Pero sabemos que estos bebitos van a nacer en algún momento antes, ¿no? ¿Qué tan antes? Pues
depende, ¿no? 24, 25, 28, 32 semanas. Y entonces, ese fue la edad de gestación con la que el bebé nació. Y hasta aquí el bebé prematuro nace y a partir de aquí nosotros vamos a continuar sumando las semanas con las que nació. Si, por ejemplo, nació de 28, vamos a continuar a la semana, decir que tiene 29 semanas de edad postmenstrual. Edad postmenstrual o postconcepcional, cualquiera de los dos términos es adecuada. Y vamos a seguir sumándolas hasta la semana 40, ¿no? Que es en el momento en el que esperaríamos que este bebé naciera. Obviamente aquí, dependiendo de cuándo nació, para el momento en que el bebé alcance las 40 semanas postmenstruales, pues va a tener una diferente edad cronológica. A lo mejor tiene un mes y nació de 36, a lo mejor tiene 2 meses y nació de 32 y así sucesivamente. La edad cronológica pues es indudable del momento en el que nació, los días, meses o años que han transcurrido es su edad cronológica. Hasta el momento en el que alcanza las 40 semanas, o sea, el momento en el que tendría que haber nacido, le vamos a llamar edad postmenstrual o postconcepcional. Y a partir de que alcanza aquí la semana 40 postmenstrual, a partir de aquí le vamos a llamar edad corregida, que generalmente de manera errónea a veces llamamos edad corregida justo a esa edad postmenstrual. La edad corregida es la edad que tendría el bebé de haber nacido a las 40 semanas. Ahorita lo vamos a dejar un poquito más claro. Entonces, la edad postmenstrual son las semanas de gestación que tendría la mamá si continuara el embarazo. O sea, se continúan contando las semanas con las que nació el bebé y le vamos a llamar postmenstruales o postconcepcionales. Entonces, si el bebé nació a las 28 semanas, por ejemplo, 4 semanas después va a tener 32 semanas postmenstruales o postconcepcionales. Y 4 semanas después, cuando tenga 8 semanas de edad cronológica, pues va a tener 36. Esa es la edad postmenstrual o postconcepcional. Y la edad corregida, lo habíamos dicho, es la edad que tendría si hubiera nacido a las 40 semanas. ¿Y por qué nos es tan importante esta edad corregida? Porque en estos prematuros la vamos a utilizar para todo, para evaluar el peso, la talla, el perímetro cefálico, los hitos del desarrollo. Y para lo único que no la vamos a utilizar es para las inmunizaciones. Lo único que vamos a hacer en edad cronológica es vacunar al bebé prematuro. Pero todo lo demás, dependiendo de la edad de gestación con la que nació, vamos a utilizar esa edad corregida, que es la que tendría si hubiera nacido a las 40 semanas. Entonces, ese mismo bebé que nació a las 28 semanas y que a las 4 tenía 32 postconcepcionales y que a las 8 tenía 36 y que a las 12 semanas ya tiene las 40 semanas postmenstruales o postconcepcionales y sería el momento en el que él debería apenas estar naciendo. Entonces, 4 semanas después, a las 16, va a tener un mes de edad corregida, que es la edad que tendría si hubiera nacido a las 40 semanas. Y esta es la edad que nos sirve para estar evaluando el peso, la talla y el desarrollo del bebé. Entonces, sabemos que todos estos bebés, una vez que ya nos pusimos de acuerdo en la nomenclatura, sabemos que todos estos bebés, desde el momento en el que nacen, van a representar un mayor riesgo y van a requerir de manera ideal una serie de dispositivos especiales para su cuidado, como lo es preferentemente tener un monitor, tener un mezclador de oxígeno para que la atención en la reanimación sea ideal. Sabemos que esto, pues, a veces ni aquí en la Ciudad de México contamos con esto. Algunos dispositivos especiales como las técnicas para prevenir la hipotermia, gorritos, bolsas plásticas grado alimento, aditamentos de su tamaño, bolsas de ventilación, mascarillas, cánulas y hojas de laringoscopio del tamaño adecuado y tener incluso un dispositivo de reanimación con pies en T para poder limitar la presión que le estamos brindando a ese bebé desde las primeras presiones que le estamos brindando. Y pues ese bebé va a tener que ir a una terapia intensiva y todos los cuidados van a incluir de mucha necesidad de tecnología, de dispositivos especiales, ventilación mecánica, catéteres, nutrición parenteral, antibióticos, y sabemos que van a requerir cuidado por mucho tiempo dependiendo de la edad de gestación con la que nacieron. Y pues como ya lo mencioné, en nuestro país, en los hospitales de segundo nivel, donde no siempre se cuenta con neonatólogos, pues son los pediatras los que tienen que dar este cuidado y la verdad es que poco a poco
se han mejorado los cuidados de estos bebés y conozco muchísimos pediatras que tienen total capacidad de manejar a estos bebés en estas unidades. Porque sabemos que estos bebés van a tener complicaciones pues a todos los niveles, ¿no? Desde el cerebro hasta los piecitos, pasando por los pulmones, el corazón y los intestinos. Y sabemos que todos estos problemas de inmadurez en todos sus órganos y sistemas nos van a dar complicaciones que tenemos que estar en todo momento vigilando para detectar a tiempo y tratarlas. Y una de estas complicaciones, pues, son las infecciones que se tienen durante la estancia hospitalaria. La mayoría de los prematuros, si no nacieron por infección y que desde el principio tuvieron su primer esquema antibiótico, generalmente en algún momento de su estancia por inmadurez inmunológica, pues van a cursar probablemente con algún proceso infeccioso. Y pues a largo plazo las secuelas, ¿no? Las secuelas neurológicas, sabemos que estamos sacando adelante bebés de cada vez menos edad de gestación y veamos la diferencia tan importante que tiene el cerebro de un bebé de término, incluso comparado con esos bebés que a veces nos confiamos mucho y que decimos, nació de 8 meses, pesa 2,400, pues la verdad es que lo podemos manejar como un niño de término. La verdad es que sí. Muchos pueden ser manejados como de término, pero vean cómo es diferente el cerebro de este bebé comparado con el bebé de 40 semanas. No se diga si el bebé es de menor edad de gestación, no sabemos que 24, 25 semanas en algunos centros hospitalarios del país ya están sobreviviendo los bebés. Y pues vean, ¿no? Cómo estamos logrando el desarrollo del cerebro en un medio inadecuado, con ruido, con luz, con la necesidad de estar molestando constantemente a los bebés en lugar de continuar en un medio líquido, que es el medio intrauterino, desarrollando de manera adecuada este cerebro. Entonces tenemos que esmerarnos en el cuidado de estos bebés para lograr un adecuado desarrollo cerebral. Indudablemente una complicación importante pues es la retinopatía y de esto vamos a hablar más adelante porque estos bebés pues requieren cuidado especial, alteraciones auditivas, alteraciones motoras, una muy importante, la displasia broncopulmonar. Sabemos que estos pulmones inmaduros por los problemas que van a tener de deficiencia de surfactante, neumonía, manejo con oxígeno, ventilación mecánica, pues van a dañar sus pulmones y van a desarrollar esta enfermedad que nos va a generar algunos problemas durante la estancia e incluso después de su alta hospitalaria. La necesidad de oxígeno suplementario al alta, pues es algo que es real, ¿no? En todos estos bebés y pues es un recurso que los papás a veces tienen que conseguir. Pero pues llega el momento en el que decidimos que ese bebé se debe de egresar de la terapia intensiva, del cunero patológico donde lo tenemos y pues todos creemos que ya el éxito está obtenido, pero pues tenemos que asegurarnos de que ese bebé se egrese en las condiciones necesarias a casa. ¿Qué criterios de egreso tenemos en general para los recién nacidos? Pues es controversial, al final les puse que esta información es como una recopilación de las indicaciones de la Academia Americana de Pediatría, de la Sociedad Canadiense de Pediatría y la Asociación Española de Pediatría, porque aunque son muy parecidas, pues difieren en algunos gramos, por ejemplo, para el peso en edad de gestación, pero es muy poquito. Para todo aquel que le interese tener todas estas guías de los criterios de egreso, al final les voy a dejar un correo electrónico en el cual me pueden escribir o si prefieren que les haga llegar a la mesa directiva de la asociación, toda la información también puede ser una posibilidad. Entonces, peso mayor a 1,800 gramos. Ese es el peso mínimo necesario para que un bebé pueda ir de alta. Les decía que hay pequeñas variaciones, pero en general 1,800 gramos es lo más aceptado por las diferentes asociaciones pediátricas mundiales. Que se egresen con una edad postmenstrual, por eso me interesaba la nomenclatura, de alrededor de 35 a 37 semanas, según el grado de inmadurez con el que nació el bebé, que cuente con un programa organizado de cuidados y que tenga todos los problemas médico-quirúrgicos resueltos. Hacen mención muy especial que si el bebé cuenta con el diagnóstico o el hallazgo de una hernia inguinal, antes del egreso esa hernia inguinal tuvo que haber sido corregida para evitar complicaciones quirúrgicas en casa y que incluso
se pudiera generar una complicación grave por una hernia encarcerada. Vamos a hablar más adelante de nutrición, pero el bebé para poderse ir de alta requiere de tener alimentación enteral total y la capacitación de los papás de cómo alimentarlo. Sabemos que desafortunadamente muchos bebés no van a poder ser siempre alimentados por succión porque pues algunas complicaciones digestivas propias del prematuro pueden hacer la necesidad de, no sé, la realización de una gastrostomía, la necesidad de tener un estoma. Entonces los papás tienen que ser capaces de alimentarlo por el método requerido. Sabemos que de manera ideal se deben de ir alimentados con vía oral todos los bebés que pueden, que pueden comer por la boca, pero también sabemos que a veces la estancia hospitalaria se puede prolongar mucho si queremos hacer que el bebé se vaya succionando al 100%, y pues los hospitales públicos sabemos que estamos pues saturados de bebés, y pues no siempre es posible, y se han utilizado técnicas como de capacitación de alimentación por sonda orogástrica, de cómo colocarla a los papás, y si ellos logran aprenderlo bien durante la estancia hospitalaria, pues a veces puede eso reducir la estancia hospitalaria. Alimentarlo idealmente con leche humana o en su defecto la fórmula apropiada para sus necesidades, de lo cual vamos a hablar más adelante. Para que un bebé se pueda egresar, tiene que estar teniendo una ganancia ponderal constante de al menos 15 gramos por kilo por día, al menos por la última semana previa al egreso, con lo cual nosotros estamos asegurando que con lo que lo estamos alimentando, por el método por el cual lo estamos alimentando, el bebé está teniendo una ganancia de peso adecuado. Ya les decía yo, con el método elegido y asegurándonos que si está alimentándose por succión, el bebé ya tenga una adecuada coordinación de la succión, deglución y respiración, y que no esté afectando el hecho de que el bebé succione, que no afecte la habilidad por ganar peso, que no le genere obstrucción de la vía respiratoria e incluso apneas. Son condiciones para el alta hospitalaria. La ingesta calórica al menos debe de ser de 120 a 150 calorías para que el bebé pueda ir a casa. Tener la capacidad de termorregulación, que sabemos es la capacidad de mantener la temperatura normal al medio ambiente, y cuando ya se sacó de la incubadora, de la cuna de calor radiante, y el bebé vestido de la manera habitual con la que se viste un bebé, es capaz de mantener temperatura axilar mayor a 36.4 grados centígrados en una temperatura ambiental normal, ¿no? De 20 a 25 grados aproximadamente, y que no presenta ningún evento de hipotermia. Es una condición para que se pueda ir. Sabemos que los bebés prematuros pues tienen una complicación que son las apneas, y que las apneas pueden ser de muy difícil manejo, y a pesar de que ya pasaron esas semanas y que ya tenemos a lo mejor 36, 37 semanas postmenstruales, algunos pequeñitos que nacieron muy prematuritos pueden todavía estar con este problema. Entonces, para que el bebé se pueda ir de alta, requerimos de la madurez del centro respiratorio, y se dice que debe de estar al menos libre de apneas por 7 días previo al egreso. En algunos lugares se egresan con tratamiento con metiljantinas, y si el bebé con la metiljantina se encuentra libre de apneas, eso es posible. Sabemos que en cuanto a la suspensión de las metiljantinas, pues es controversial. Hay quienes deciden suspenderlas alrededor de la semana 34 para que al momento del alta el bebé ya hayamos corroborado que está libre de apneas sin el tratamiento, pero que si el bebé presenta apneas al retiro del tratamiento con las metiljantinas, tenemos que reiniciarlas, y si decidimos darlo de alta, pues de irse de alta con la metiljantina, y tiene que estar al menos 7 días libre de apneas, con o sin tratamiento. Y que si decidimos darlo de alta con tratamiento con metiljantina, ahí la recomendación sería no suspenderla hasta la semana 44 postmenstrual, o sea, incluso después del término, después de las 4 semanas más. Si el bebé requiere de oxígeno suplementario porque desarrolló displasia broncopulmonar, los papás tienen que tener la capacitación necesaria para el manejo del oxígeno, saber qué hacer en el caso de que presente cianosis, cómo aumentarlo, cómo disminuirlo, tener un concentrador de oxígeno en casa y un tanque portátil para trasladarlo al hospital para acudir a sus citas, o desafortunadamente en caso de una urgencia.
Pocos bebés, pero sí hay bebés que requieren de traqueostomía en este periodo perinatal por prematuridad extrema. Si la requirieron, pues requieren de una capacitación específica para que los papás puedan manejar la traqueostomía en casa, la aspiración, el manejo del oxígeno e incluso saber qué hacer en caso de decanulación. Se ha hablado mucho de los monitores para apneas en casa. Sabemos que no hay ninguna indicación en el caso de niños sanos, pero si el bebé es un bebé que tuvimos serios problemas de apneas durante la estancia hospitalaria, podemos considerar la posibilidad de una monitorización. Sabemos que es de muy alto costo y que en general en la población mexicana de los hospitales públicos no es algo que se tenga a la mano. Para el egreso tenemos que considerar que se encuentre libre de infección grave, con un esquema antibiótico preferentemente concluido o por completar si este puede llevarse a cabo por la vía enteral, pero sobre todo que el bebé se encuentre asintomático. No debe de tener ya ningún signo de infección. Puede estar completando un esquema, pero ya sin signos de infección. Tamizaje. Todos los bebés que nacieron prematuros requieren de tamizaje, el tamizaje neonatal. Idealmente, todos deben de realizarse un tamiz neonatal ampliado porque estos bebés pues van a tener complicaciones extras o más riesgos que la población de los bebés de término. Todos los bebés prematuros idealmente tienen que tener su primer tamiz en cuanto alcanzaron la vía enteral total e idealmente 48 horas posteriores a la suspensión de la nutrición parenteral. Pero es recomendable repetir ese tamiz ampliado 15 días después y se debe de repetir dependiendo de la edad de gestación con la que el bebé nació entre la semana 36 y 40 posmenstrual para tener un último tamiz ya con las condiciones más parecidas a un bebé de término. El tamiz cardiológico en el recién nacido prematuro es un tanto no real, porque pues para considerar tamiz cardiológico, pues estamos hablando de un niño sano al cual le realizamos el tamiz y pues los recién nacidos prematuros, simplemente por el hecho de ser prematuros, por muy estables que se encuentren, pues no son sanos. Entonces, estos bebitos de manera intencionada tenemos que descartar cardiopatía congénita, al menos tenemos que descartar la presencia de conducto arterioso, de foramen oval permeable. Entonces, en general, pues los prematuros asintomáticos podemos realizar únicamente la saturación preductal, postductal, como a cualquier niño de término y estarlo vigilando, pero muchos de ellos no solamente se van a quedar con eso, ¿no? Ante la sospecha de un conducto arterioso, pues probablemente van a tener algún ecocardiograma a lo largo de su estancia hospitalaria, claro, si se cuenta con la posibilidad de realizarlo, ¿no? Porque también sabemos que en muchas unidades no se cuenta con esta posibilidad. Lo mismo el tamiz oftalmológico. Como tal, no son niños completamente sanos, pero a todos los bebitos prematuros se les debe de evaluar por un oftalmólogo especializado. Ahorita vamos a hablar en qué momento tiene que realizarse. El tamiz auditivo, los bebés prematuros requieren no solo de emisiones otoacústicas, sino también de potenciales evocados de tallo cerebral en diferentes momentos que ahorita vamos a mencionar. Y lo mismo el tamiz ortopédico, que sabemos que es fuera del periodo neonatal, pero que también se les debe de realizar. Al TAT, al menos tenemos que tener una cifra de hemoglobina y o hematocrito normales, un ultrasonido cerebral al menos, sabemos que la mayoría tienen un poquito más, y una medición de calcio que sea normal. Sabemos que estos bebés tienen alto riesgo de osteopenia del prematuro, entonces tenemos que estar monitorizando a lo largo de su estancia el calcio, el fósforo, el magnesio y suplementarlo en caso necesario. Pero al menos al alta tenemos que tener el calcio en niveles normales y si bien la mayoría desarrolla ictericia y se incrementa la bilirrubina indirecta, también tenemos que asegurarnos que no tiene un síndrome colestásico con la medición de la bilirrubina directa. Vamos a hablar más de inmunizaciones, pero idealmente antes del egreso debieran de contar con sus primeras vacunas, que es la de hepatitis B y BCG, si ya cuentan con los 2 kilos de peso, o bien ya las citas para el inicio de su esquema de vacunación y ahorita vamos a hablar más de eso. Esto es un poquito difícil, pero pues los autores del primer mundo nos hablan que idealmente al egreso los papás tienen que tener el mínimo estrés.
yo creo que si pretendiéramos ese mínimo estrés, pues los niños no se irían de alta nunca, ¿no? Todos los papás que se llevan un bebé, si los que se llevan los bebés sanos se van estresados, pues los bebés que se llevan un bebé, los papás que se llevan un bebé que estuvo en terapia intensiva, pues indudablemente van a estar con mucho estrés. Pero al menos tenemos que capacitarlos para el manejo, ya mencionamos, deben de estar capacitados para la alimentación, si requiere de medicamentos, deben de saber cómo administrarlo, en qué horarios administrarlo, si requiere oxígeno, ya habíamos mencionado, el tanque, el concentrador y saber cómo manejarlo. Todas sus citas de seguimiento programadas y nos hablan mucho del transporte seguro. Nos hablan mucho de que para que un bebé que fue prematuro se pueda ir de alta, tuvo que haberse mantenido en la terapia intensiva ya cuando está listo para egresarse en el asiento del coche, en la silla para el coche, y que haya estado libre de apnea. Si lo toleró bien, tenemos que llevarlo al coche y darle una vuelta al menos de 30 minutos en el automóvil con la silla para el coche para que los papás vean cómo se lleva a cabo esto. Tienen que aprender a colocar la silla de manera correcta, colocar los cinturones de seguridad de la silla de manera correcta. Y pues sabemos que eso, aunque ellos insisten mucho en ello, pues en nuestro país la mayoría de los niños que se van de alta pues ni coche tienen, ¿no? Entonces es muy difícil esto del transporte seguro porque a veces en el mejor de los casos lo van a llevar de alta en los brazos, en un servicio privado de automóvil, en un taxi, en un Uber, pero sabemos que muchos se los llevan de alta en el autobús, se los llevan de alta en el camión, en el metro y en el metrobús. Entonces, nosotros no podemos considerar esto del transporte seguro. Y pues si este bebé se estuvo alimentando con leche humana durante su estancia, debe de continuarlo y la mamá tiene que estar capacitada, y no solo la mamá, la familia, en el manejo, la conservación y el transporte de la leche para continuarlo en casa. Se supone que los papás deben de llevarse al bebé a un ambiente adecuado. Se recomienda la visita domiciliaria para saber que cuentan con lo necesario. Capacitación mínima en reanimación cardiopulmonar básica pediátrica, que tengan conocimiento acerca de las medidas de prevención del síndrome de muerte súbita del lactante y lo que habíamos mencionado. Si este bebé tuvo un problema grave de apneas, considerar el que se vaya de alta con monitorización y los datos de alarma. ¿Cuándo llevar a el bebé al hospital, a un servicio de urgencias? ¿Cuándo llevarlo a una consulta? Extras a las consultas programadas. Las citas de seguimiento de todo prematuro que se va de alta tienen que incluir al menos la cita pediátrica, la cita de oftalmología si ya se realizó su primera evaluación generalmente antes del alta y las citas de seguimiento, control por audiología o si no, al menos la realización de los estudios, revisarlos por el pediatra y si todo está bien, pues dejarlo así y si no, referirlo. Rehabilitación o estimulación temprana, ortopedia para el tamiz ortopédico y dependiendo de las condiciones que tuvo el bebé, pueden requerir otras citas como cardiología, neurología, neumología. Va a variar mucho de acuerdo a la condición de cada prematuro y los problemas que tuvo. Estas asociaciones nos dicen que la cita con pediatría tiene que ser la primera durante la primera semana siguiente al egreso, que se debe estar evaluando de manera mensual hasta el año, trimestral hasta los 2 años y posteriormente cada 6 meses, y que los niños prematuros no se dan de alta hasta la mayoría de edad. Debido al alto riesgo que tienen estos bebés de algunas alteraciones como es el espectro autista, el déficit de atención, las alteraciones del aprendizaje, esto a nivel neurológico y a nivel nutricional, pues la desnutrición, la talla baja y la obesidad. Sabemos que son problemas que tienen que darse seguimiento y estos bebitos no debieran de darse de alta hasta que el médico que se dedica a ver adultos pueda continuar su seguimiento una vez que llegaron a la mayoría de edad. Y pues esto en las instituciones pues es muy complicado, ¿no? Con la cantidad de niños prematuros que se egresan, pues es complicado que tuvieran todas estas citas, ¿no? A veces en el mejor de los casos se van de alta y a lo mejor al primer mes se puede evaluar, pero no siempre esto ocurre, ¿no?
Se supone que debemos de evitar el hacinamiento, la necesidad de guarderías, pero pues es algo que no podemos controlar. En nuestro país todavía se acostumbra mucho que se vivan en el mismo domicilio los abuelitos, la mamá, los niños, incluso a veces otros primitos y más personas, por lo que es difícil que el bebé no vaya a estar en hacinamiento, o en el caso de los niños que las mamás son trabajadoras, pues a veces tienen que acudir a guarderías y pues no es lo ideal, pero pues tampoco es algo que podamos controlar. Lo que sí tenemos que recomendar es la restricción de visitas en casa. Si existen visitas, que tengan mucho cuidado con el lavado de manos. En general, los papás se van muy sensibilizados y capacitados de todas las terapias neonatales en cuanto al lavado de manos y la importancia de esto para evitar infecciones respiratorias y de todo tipo, y que el bebé debe estar en un ambiente sin humo de tabaco. Es algo imprescindible. Suplementos vitamínicos, todos los prematuros tienen que estar suplementados porque recordemos que el depósito de las vitaminas se obtiene en el tercer trimestre y estos bebés pues se brincaron en el tercer trimestre, entonces los bebés prematuros deben de estar suplementados al menos con vitaminas A, C, D, hierro, ácido fólico y en algunos casos otros, ¿no? Algunos requerirán de zinc, omegas, magnesio, dependiendo de los problemas que hayan presentado. Y ahora sí vamos a retomar la parte de alimentación. Los bebés que fueron prematuros idealmente deben de estar siendo alimentados con leche materna exclusiva durante la terapia, idealmente de su propia madre o en su defecto leche donada. Y todos los menores de 1500 gramos debieran de recibir leche materna fortificada para suplementar esas deficiencias, sobre todo de aporte calórico por parte de proteínas, de vitamina D, que nos queda un poquito bajita la leche materna y al menos deben de recibirla fortificada hasta alcanzar los 1800 gramos. Sabemos que no siempre tenemos la posibilidad de ofrecer leche materna y menos aún fortificada. Y pues la opción que tenemos pues son las fórmulas de para prematuro, que en general si el bebé se está alimentando de manera mixta con materna prematuro o exclusiva con fórmula, se debe de mantener la fórmula para prematuro en el hospital hasta los 1800 o 2000 gramos o al momento del egreso, ¿no? Para que al momento del egreso se utilice una fórmula de transición si está tomando fórmula o si también contamos con el beneficio de leche materna, se puede egresar ya con leche materna sin fortificar. El bebé se va de alta con leche materna sin fortificar o en su defecto la fórmula de transición y es un poquito subjetivo y controversial en qué momento cambiarlo a una fórmula de inicio. Hay quienes dicen 3 kilos, hay quienes dicen 2,500, pero lo cierto es que hay que individualizarlo y cada bebé tenemos que estar vigilando cómo va creciendo, cómo va aumentando el perímetro cefálico, la talla y pudieran quedarse con fórmula de transición los que no nos están creciendo del todo bien, incluso hasta el año de vida. Entonces no tenemos que tener prisa por cambiarlo a una fórmula de inicio. A veces las mamás tienen como la teoría de que las fórmulas para prematuro y las de transición los estriñen y quieren cambiarlos a fórmula de inicio, pero pues tiene que quedarles claro que las fórmulas están diseñadas por las necesidades especiales de nutrición que tienen los prematuros y sobre todo el nivel de proteínas que les aportan y el aporte calórico que ellos necesitan para un adecuado crecimiento. Ya posteriormente tenemos que estar evaluando el crecimiento de estos bebés, ya habíamos mencionado, con la edad corregida, la edad que debieran de tener de haber nacido a la semana 40. Y para esto se utilizan en un inicio las curvas de Fenton. Sabemos que existen otras curvas, Intergrowth y posteriormente las de la OMS, pero Fenton nos permite dar el seguimiento en cuanto a peso, circunferencia cefálica y longitud supina, desde el momento en el que, de la gestación en el que nació el bebé y durante nuestra estancia en las terapias intensivas, ver que vaya creciendo. Sabemos que lo ideal es que se mantenga en el mismo percentil en el que nació, pero pues sabemos que el déficit o la disminución de peso que tienen fisiológica, que puede ser incluso mayor del 15% en algunos prematuros extremos, es muy complicado mantenerlos en la línea de crecimiento en la que nacieron. Pero además muchos de estos niños
que están sobre todo los gravemente enfermos que requieren ayuno, que no siempre podemos darles todos los aportes por nutrición parenteral, que nos cuesta mucho trabajo el inicio de la vida enteral, pues son niños que se nos van a destruir, desnutrir más y que el incremento de peso pues se va a ver, si nació en el percentil 50, pues lo vamos a ir bajando y seguramente en el mejor de los casos lo mandaremos de alta en el percentil 3, pero muchos de ellos se van muy por debajo de esto. La desnutrición extrauterina es sumamente frecuente y que no nada más tenemos que estar vigilando el incremento de peso a través del aumento de la edad de gestación o posmenstrual, sino que también el incremento de la circunferencia cefálica y la longitud supina. Tenemos que estar vigilando al menos cada semana hasta el egreso para ver que vayan creciendo adecuadamente. Esta es la de Fenton para niños, la de niñas pues es muy, muy parecida. Y posteriormente seguir su registro en las curvas de la OMS y tenemos que hacerlo pues con la edad corregida, la edad que tendrían de haber nacido a término ya con estas curvas de la OMS y continuar la vigilancia del crecimiento en las citas de seguimiento pediátrico. Y sabemos que desde la UCIN la nutrición es muy importante. Sabemos que estos bebés que están naciendo antes de tiempo es un periodo crítico del desarrollo del cerebro y si nosotros no nutrimos de manera adecuada a estos bebitos, estos cerebros prematuros, puede tener consecuencias negativas permanentes. Y pues yo estoy mencionando aquí que los aportes de nutrición parenteral y que a veces los tenemos que bajar por la patología del bebé, pero tenemos que ser realistas y decir que en nuestro país no todos los bebés que nacen prematuros van a tener el beneficio de tener nutrición parenteral. A veces se tienen que quedar en ayuno solamente con soluciones a esperar a la posibilidad de que puedan alimentarse por la vía enteral. Y pues esto en ese periodo crítico de desarrollo pues es catastrófico, ya que estos bebés van a llevar ese periodo crítico del crecimiento cerebral fuera de la vida intrauterina en la terapia intensiva y pues no es lo ideal, ¿no? No es el momento en que ese cerebro se debiera desarrollar fuera del medio intrahospitalario. Y pues esta nutrición inadecuada y el crecimiento postnatal deficiente, si nosotros no logramos que ya que lo dimos de alta esté creciendo de manera adecuada, pues lo vamos a asociar no solamente a que tengamos niños desnutridos, niños de talla baja, sino también a niños con alteraciones neurocognitivas por no haber logrado esa adecuada nutrición. Y entonces el optimizar la atención nutricional del bebé desde el momento en el que ingresa a la UCIN y durante toda su estancia y después del egreso es muy importante para mejorar los resultados del desarrollo neurológico y tenemos que considerar que la nutrición es igual que la ventilación y la estabilidad hemodinámica. Siempre tenemos que estar pensando en nutrir a los bebés. Y el neurodesarrollo también lo vamos a estar vigilando con la edad corregida. Tenemos que estar vigilando que el bebé de un mes de edad corregida tenga los hitos del desarrollo de los niños de un mes. Y tenemos que hacer esta evaluación con edad corregida del neurodesarrollo en los prematuros extremos hasta los 24 meses y en los prematuros y prematuros tardíos al menos durante el primer año de vida. Tenemos que corregir la edad para no estar exigiéndoles cosas que todavía no pueden hacer. Y sabemos que a pesar de utilizar esta evaluación del neurodesarrollo con edad corregida, pues muchos de estos niños van a mostrar cierto retardo, ¿no? Entonces tenemos que estar muy pendientes del inicio de la evaluación del neurodesarrollo y el inicio de la terapia de rehabilitación. Tenemos que abarcar las 4 esferas del neurodesarrollo en la evaluación de los niños, que es la parte emocional, la parte motora, la posibilidad de disfunción mental y más adelante la conducta. Por eso les mencionaba que estos bebés no es de que, va creciendo bien, está bien y lo doy de alta al año o a los 2 años. Son niños que requieren seguimiento estrecho durante toda la edad pediátrica porque a lo mejor lo motor nos fue perfecto y obtuvo todos los hitos del desarrollo en edad corregida adecuada. Y cuando entra a la escuela nos damos contra la pared porque el niño no logra aprender, porque no logra la lectoescritura, no logra el cálculo matemático y son niños que tenemos que intervenir de manera temprana para favorecer que tengan un desarrollo óptimo.
Y entonces esta terapia de estimulación temprana tiene que iniciar desde los sin. Los papás tienen que aprender cómo cargarlos, cómo mantenerlos contenidos, cómo llevar a cabo el método canguro y deben de ser constantes y entender que todo lo que se logre el primer año de vida es lo que va a ayudar a que su bebé logre un desarrollo normal. Entonces los papás tienen que aprender esa terapia de rehabilitación estando en el hospital, para que, este era un video, pero no quiere funcionar. Aquí están, por ejemplo, dándole contención a este bebé, lo están meciendo el familiar con ayuda del rehabilitador para mejorar el desarrollo de los bebés. Tienen que aprender todas las terapias y continuar idealmente en un seguimiento de rehabilitación, porque ese primer año de vida vamos a obtener el mayor desarrollo considerando la plasticidad cerebral y que pues es el primer año el momento de mayor desarrollo cerebral y en el que más habilidades van a obtener los bebés. Tenemos que esa ventana del primer año aprovecharla de manera muy positiva para el desarrollo de estos bebés. Ah, miren, ahora sí ya está funcionando el video y ahora ya no puedo. Ahí está. Ahí están meciendo al bebé y ayudando para el desarrollo vestibular de los chiquitos. El lenguaje es otro punto que tenemos que estar evaluando en estos niños. Sabemos que el lenguaje pues es el primer signo de inteligencia, ¿no? Es el primer dato que nos habla de cómo va a estar este chico y pues tenemos que empezar las evaluaciones ya como tal del lenguaje cuando ya tenemos que estar escuchando las primeras palabras del bebé a partir del año de vida y a partir del año de vida el lenguaje se tiene que estar evaluando trimestralmente hasta los 5 a 6 años en que se considera deben de tener un lenguaje completo y la pronunciación de todas las letras del alfabeto. Pero muchos de estos pequeños que fueron prematuros van a requerir terapia de lenguaje. El retardo en el lenguaje es uno de las alteraciones neurológicas más comunes en estos pequeños y tiene varios factores. Uno, indudablemente, es la posibilidad de que se hayan alterado algunas funciones neurocognitivas por el nacimiento prematuro, pero también tiene mucho que ver con que los papás sobreprotegen a estos chiquitos por el temor que tuvieron de haberlos perdido y pues les adivinan todo y no favorecen que el bebé hable de manera correcta, no les exigen de alguna manera que repitan las palabras y esto nos lleva a problemas importantes. La retinopatía del prematuro, la necesidad de uso de oxígeno, el problema grave que tenemos en los hospitales en México de no tener mezcladores de aire y oxígeno y estarles brindando a los bebés oxígeno al 100% cuando sabemos que no lo necesitan, pero no tenemos manera de darles menos cuando requieren algún tipo de oxigenoterapia. Todos los bebitos de menos de 34 semanas de gestación y menos de 1,750 gramos deben de ser evaluados con la pupila dilatada por un oftalmólogo experimentado. Sabemos que es difícil conseguir estas valoraciones, que no siempre nos las brindan en los hospitales que cuentan con el recurso, pero tenemos que hacer el mayor esfuerzo porque todos los bebés sean evaluados para evitar la ceguera en estos bebés. E incluso en niños de mayor edad de gestación y mayor peso, cuando tienen datos de riesgo, como es la sepsis, la enterocolitis y la hemorragia intraventricular, porque puede tener retinopatía, incluso niños de mayor edad de gestación. Indudablemente, los principales factores de riesgo será haber nacido prematuro, porque pues la retina no ha sido vascularizada, y pues el uso de oxígeno, que sabemos que hace que esa vascularidad de la retina sea alterada y que tenga alteraciones en la formación de estos vasos y el desarrollo de la retinopatía. Se dice que la primera revisión debe ser a las 4 semanas de vida o 31 semanas posconcepcionales y dependiendo de si se encuentra o no una alteración de retinopatía, la revisión debe de ser semanal si se encuentra en la zona 1 o tiene en cualquier zona un estadio 3, cada 2 semanas si se encuentra en la zona 2 o en otra zona en estadio 1 y 2 y cada 3 semanas si se encuentra en zona 3. Y esta evaluación debe de ser así, con un oftalmólogo con dilatación de la pupila.
La audición, independiente del tamiz, es algo que se debe evaluar en los prematuros. Las emisiones otoacústicas, que es el tamiz auditivo, se les debe de realizar a todos, pero los bebés de menos de 32 semanas tienen que realizarse también potenciales evocados auditivos de tallo cerebral y se recomienda realizarlos a los 3 y 6 meses de edad corregida. Recordemos, edad corregida, o sea, de cuando cumplieron las 40, 3 a 6 meses después. A veces se realizan en un momento inadecuado, que es cuando todavía están en la UCI, y seguro van a salir alterados esos potenciales. Tenemos que permitir la madurez de todo el sistema auditivo para poder realizar este estudio. Y sabemos también que pues no siempre se cuenta con la posibilidad de realizarlo. ¿Y por qué los dos estudios? Porque recordemos que las emisiones otoacústicas evalúan la cóclea y los potenciales evocados auditivos nos evalúan desde la respuesta del nervio auditivo, cómo se lleva a cabo toda la vía auditiva. Entonces es necesario realizar en estos bebés los dos estudios para poder estar seguros de que todo está bien. ¿Por qué? La sordera en México, pues es importante, pero más en los bebés que fueron prematuros. Y recordemos que un bebé que no escucha bien va a retrasarse a fuerza su lenguaje y todo su desarrollo, porque necesitamos que escuche para que él repita y para que él tenga la intención por hablar. Y si no se realiza de manera temprana, el desarrollo puede tener una alteración irreversible. Todo niño que tiene cierto grado de hipoacusia que requiere corrección, ya sea con auxiliar auditivo o implante coclear, tiene que tenerlo iniciado a los 6 meses de vida en el bebé de término y a los 6 meses de edad corregida en el bebé que fue prematuro. Entonces, es urgente realizarlo. El tamiz de cadera. Se sabe y tiene muy descrito que los niños prematuros tienen más riesgo de displasia del desarrollo de la cadera por la posición inadecuada. Sabemos que ellos en la vida intrauterina están con las piernitas flexionadas en posición fetal y que esto disminuye el riesgo y que cuando los tenemos en las terapias intensivas y no cuidamos ese posicionamiento adecuado en el que los bebés tengan las piernitas en flexión, tienen un mayor riesgo, pero no está bien establecido en qué momento realizar el tamiz de cadera. En los niños de término se realiza entre la semana 8 a 12 de edad cronológica y en estos bebitos se sabe que debe ser entre el mes y los 3 meses de edad corregida la realización del ultrasonido para la evaluación de la cadera y que tenemos que considerar que muchos de estos bebés van a requerir tratamiento por el mayor riesgo del problema. Y pues ahora nos vamos a las vacunas. Hasta todo lo que mencioné ahorita, he estado mencionando que se realiza en edad corregida, pero las vacunas se administran en edad cronológica. Ahorita lo vamos a ver. Recordemos que los bebés prematuros tienen toda la indicación de vacunarse y que incluso pueden tener mayor morbimortalidad por infecciones que pueden ser prevenibles por vacunación. Entonces, tenemos que vacunar a los prematuros, ya que estas complicaciones infecciosas van a aumentarse por las complicaciones propias de su estado de inmadurez y el incompleto desarrollo del sistema inmune. Además de que van a tener más riesgo de hospitalizaciones por infecciones respiratorias, por el menor calibre de sus vías aéreas, porque se obstruyen más fácilmente y porque tienen poca reserva energética. Un bebé prematuro, pues indudablemente tiene menos masa muscular y en el caso de una infección respiratoria puede cansarse más rápidamente y que progrese la dificultad respiratoria y que tenga esas complicaciones. Además, las complicaciones propias del prematuro, como es la displasia broncopulmonar, los va a hacer más susceptibles a complicaciones graves por infecciones como el virus sincicial respiratorio y la influenza, que vamos a hablar más adelante de ello. Y también, si tuvieran infección tosferina por Bordetella pertussis, tienen más riesgo de episodios hipoxémicos por el mal desarrollo de las vías respiratorias y van a tener mayor morbilidad. Entonces, se deben de proteger con las vacunas. Se debe de tratar de cumplir el programa de vacunación en los prematuros, pero es muy frecuente que sea subóptimo y más si el bebé nació de prematuro extremo, porque muchas veces
cursan con infecciones, en el momento en el que se tiene que iniciar la vacunación a los 2 meses, a veces todavía están hospitalizados y puede ser que estén cursando con un proceso infeccioso que limite la posibilidad de vacunarlo. Pero la más común es por temor o desconocimiento. Nos da miedo vacunarlos, nos dan miedo las reacciones adversas. Pero pues se han hecho muchos estudios acerca de si tienen menos respuesta, que si tienen más eventos adversos, y la verdad es que no. Lo que sí tenemos son muchas dudas por parte del personal de salud y pues como nos da miedo de que algo le pase, pues a veces les dicen, pues mejor no lo vacuno, pero eso lo somete a un mayor riesgo. También los papás temen de las vacunas, o sea, si al bebé de término no, luego no lo quieren vacunar cuando piensan en los efectos adversos, a los prematuros menos los quieren vacunar y hay muchas dudas de cuándo vacunar y a veces lo quieren hacer en edad corregida y recordemos, las vacunas es lo único que se hace en edad cronológica. ¿Cuándo se puede vacunar el bebé? Pues cuando tenga estabilidad ventilatoria, hemodinámica, que no tenga una infección activa. Eso no quiere decir que no tenga antibióticos. A lo mejor el bebé todavía está en la terapia, tiene ya los 2 meses y ya está en su día 8 de tratamiento por un proceso infeccioso. Si ya está estable y asintomático, el bebé se puede vacunar. ¿Qué vacunas? Pues las mismas de la Cartilla Nacional de Salud. Tenemos que aplicar todas las vacunas en la edad cronológica si el bebé cuenta con la estabilidad para recibirla. Vamos a hablar de las diferentes vacunas. La vacuna BCG se puede aplicar a partir de los 2 kilos. Y si el bebé está muy pequeño, está creciendo mal, no pasa nada si se difiere un poquito la vacunación a los 3 a 6 meses. Sabemos que esta vacuna puede tener una adecuada reacción cuando los niños son un poquito más grandes y se ha evidenciado que va a tener la respuesta cutánea propia de la vacuna hasta en el 95% de los bebés que fueron prematuros. Vamos a hablar de la vacuna hexavalente, pero recordemos que como tiene muchos componentes, tenemos que ver cómo se comporta cada componente del hexavalente. Uno de los componentes de la vacuna de hexavalente es la polio. Sabemos que tienen que recibir vacuna contra la polio los recién nacidos prematuros, pero no se les puede dar vacuna oral. Pero bueno, esa ya no es problema porque ya prácticamente ya no existe la vacuna oral. Y la vacuna que está incluida de polio está incluida en la hexavalente y es inyectable, ¿no? Se ha confirmado que la inmunogenicidad es directamente proporcional a la edad de gestación. Obviamente, entre más edad de gestación va a tener mayor respuesta inmunogénica y que se reproducen menos anticuerpos frente al serotipo 3 del virus y que es mejor en los serotipos 1 y 2, pero se tienen que vacunar los bebés con hexavalente y el componente de polio. El componente de hepatitis B del hexavalente. Sabemos que normalmente debieran de recibir una dosis al nacer, pero un criterio para aplicar vacuna de hepatitis B es tener al menos 2 kilos de peso y que idealmente debiéramos de tener los antígenos de superficie de hepatitis B de la mamá, que sabemos que nunca los tenemos en México, porque incluso si la mamá fuera cero positiva, el bebé debiera recibir vacuna y además inmunoglobulina y aparte, o sea, la vacuna al nacimiento, la inmunoglobulina y sus dosis a los 2, 4 y 6 meses. Pero pues aquí lo que tenemos que hacer es poner la primera vacuna cuando tenga los 2 kilos y que reciba al menos 3 dosis. Si el bebé sí tuvo, es prematuro, pero que sí se pudo recibir la dosis cero, de los 0 meses a los 2 kilos, pero es un bebé prematuro, tiene que recibir esa de los 0 meses y aparte en el hexavalente 2, 4 y 6 meses. No se asocia a más eventos adversos y se debe de vacunar. El componente de PT de la vacuna hexavalente, sabemos que es la cobertura contra difteria, tosferina y tétanos, debe de realizarse en edad cronológica a los 2 meses y no se ha encontrado diferencia significativa en cuanto a la respuesta para difteria y tétanos. En cuanto a tosferina, sabemos que el componente tiene que ser acelular y actualmente la vacuna hexavalente tiene el componente de pertusis acelular debido a que tienen menos posibilidad de tener apneas postvacunales. Entonces, la vacunación actual con la vacuna hexavalente, como tiene el componente acelular, es muy segura en los niños prematuros. Y el último componente del hexavalente, pues es el de Haemophilus influenza tipo B. Se ha encontrado que los de menos de 32 semanas pueden tener una respuesta inferior a anticuerpos en relación a los bebés de término y que esto puede ser por una menor capacidad inmunogénica de los prematuros
y también el esquema utilizado. Ya casi no se utilizan estos esquemas de 2, 3, 4 meses, pero si en la unidad se siguieran utilizando, en los bebés que fueron prematuros se debe utilizar el esquema más inmunogénico, que es el de 2, 4 y 6 meses, y pues el último componente de la vacuna hexavalente. Todos tienen que recibir la hexavalente. Y ya fuera del hexavalente, pues está la vacuna de rotavirus. Sabemos que esta sí no se puede administrar estando hospitalizado por la excreción fecal del virus y se puede administrar en niños prematuros, aunque no se conoce con exactitud qué tanta protección clínica le va a brindar. Pero sabemos que incluso en los bebés de término, no en todos va a haber la misma respuesta protectora a nivel inmunológico. Entonces, tenemos que vacunarlos 2 y 4 meses a los bebés contra rotavirus. Neumococo. Sabemos que la incidencia de la enfermedad neumocócica en los niños que fueron prematuros puede ser mayor y afortunadamente la respuesta de anticuerpos que produce y los títulos que se alcanzan son similares a los bebés de término, y lo único que sí es que sí tenemos que tratar de poner el esquema completo, que sería las tres dosis, 2, 4, 6 meses y un refuerzo al año. Ya ven que aquí nos ponemos luego 2, 4 meses y el refuerzo hasta el año. Tienen que recibir las 4 dosis. La cartilla de los niños prematuros tiene que estar bien llena. Se pueden aplicar las vacunas combinadas a la misma dosis que los recién nacidos de término, en el mismo sitio, en la cara anterolateral del muslo, y los intervalos de 6 a 8 semanas, los ideales son de 8 semanas, que es el esquema más inmunogénico. El esquema debe ser igual que el recién nacido de término y en edad cronológica. Las reacciones adversas son similares que en los bebés de término, y antes, cuando se ponía la DPT de componente celular, podían tener más apneas, pero esto pues ya no se utiliza. Si tenemos un bebé que ya cumple los 2 meses y está hospitalizado y está estable, podemos iniciar el esquema de vacunación estando hospitalizado, si está estable, y le ponemos su hexavalente, le podemos poner BCG y le podemos poner neumococo. La que no podemos aplicar, pues es rotavirus si está hospitalizado. Pero además sabemos que estos bebés, en cuanto a la protección inmunológica, tenemos que protegerlo contra las infecciones respiratorias después del egreso, y sabemos que las más importantes son las causadas por virus sincicial respiratorio. Voy a tomar una pausa porque me está marcando que está baja la batería. Denme un segundito para conectarlo. Ya quedó, una disculpa, es que finalmente me cambié de lugar y aquí no me alcanzaba el cable. Y entonces todos los bebés prematuros, aparte de las vacunas normales, tenemos que considerar la prevención de infecciones respiratorias. Ya, indudable, la prevención con leche materna, todos los bebés deberían de recibirla desde la terapia intensiva y al alta, ya que va a reducir las infecciones graves por virus inicial respiratorio, por las inmunoglobulinas y los factores protectores que va a contener. Ser insistentes en la prevención con el lavado de manos, el no tener contacto con el humo del cigarro y la capacitación de los papás al respecto con esto. Y pues desafortunadamente no existe todavía ninguna vacuna disponible para la prevención de la infección por BSR en niños, y solamente tenemos que tener las medidas de control para evitar la transmisión aérea del virus. Pero lo que sí tenemos son anticuerpos monoclonales. En algunos lugares ya se cuenta con la posibilidad de inmunizar a los bebés con estos anticuerpos monoclonales, específicamente palivizumab, que fue aprobado por la FDA desde 1998 solo para bebés con riesgo, y nuestros prematuros pues son uno de esos grupos de riesgo. Es un anticuerpo monoclonal humanizado que está indicado en estos bebés de riesgo para la enfermedad, para prevenir la enfermedad grave por el BSR.
y algunos otros grupos que no son los prematuros que vamos a mencionar. Se ha establecido su seguridad en los bebés con displasia broncopulmonar, en los menores de 35 semanas y en los bebés con enfermedad cardíaca congénita. Va a reducirnos la necesidad de hospitalización de un 45 a un 80%. Y lo que hace es que a nivel molecular se une con una glicoproteína de fusión de la superficie del virus, lo que causa la inhibición de la replicación del virus. Por eso no previene la infección. Los niños sí se pueden infectar de BSR. Lo que previene es que el virus se replique causando una infección grave en las vías respiratorias bajas. Medicina basada en la evidencia, veamos cómo los niños que reciben palivizumab, la necesidad de hospitalización es estadísticamente significativa menor que los que reciben placebo, y lo mismo la necesidad de una readmisión en una terapia intensiva por infección por el BSR. Este anticuerpo monoclonal se requieren de 5 dosis en el momento en el que inicia la temporada del BCR, que estamos justo ahorita en ese momento, a 15 miligramos por kilogramo de peso de manera intramuscular, como todas las vacunas. Los efectos adversos son los mismos que las vacunas, enrojecimiento, dolor local, irritabilidad, pueden tener algo de fiebre. Todos los bebitos de menos de 29 semanas deben de recibir 5 dosis en el inicio de la estación del BCR en el primer año de vida, o sea, todos los menores de 12 meses, o bien bebés un poquito más grandecitos de 29 a 32 semanas de gestación, que además de que son prematuros, cursan con displasia broncopulmonar, y lo mismo el primer año de vida en el inicio de la estación. Niños que tienen displasia broncopulmonar y que a los 2 años todavía tienen requerimiento de oxígeno, broncodilatadores, esteroides crónicos, pueden recibir un segundo esquema de inmunización. Y los bebés con cardiopatía congénita que tengan menos de un año de edad, y se considera que estos bebés que la tienen que recibir son los bebés con cardiopatía congénita cianógena no corregida, los bebés que cursan con la necesidad de tratamiento para la insuficiencia cardíaca y las cardiopatías que cursan con hipertensión pulmonar. No hay contraindicación para aplicar el biológico de manera simultánea y no simultánea con el esquema nacional de vacunación, o sea, se puede aplicar una semana antes, un día antes, el mismo día de la aplicación de vacunas se puede administrar el biológico o días después, no pasa nada, se puede aplicar. Y existen nuevos anticuerpos monoclonales. Desde julio de 2023, la FDA aprobó un nuevo medicamento para la prevención de BSR. También es un anticuerpo monoclonal de vida prolongada. Es el Nirsevimab. El nombre comercial es Beyfortus. Y está indicado incluso para bebés sanos de término que nacen en la temporada del BSR y hasta los 24 meses si se mantienen con esos factores de riesgo de infección grave por BSR. Les decía, se aprobó en 2023 y afortunadamente la semana que entra se tiene el lanzamiento en México de este biológico, desafortunadamente solo a nivel privado y no sabemos cuándo nos va a llegar a las instituciones públicas. La gran ventaja de este anticuerpo monoclonal es que como tiene una acción prolongada, solamente se requiere de una inyección para brindar protección durante toda la temporada y pues es un avance muy importante para la inmunoprofilaxis. Pero más recientemente, apenas este año, en junio del 2025, se aprobó otro anticuerpo monoclonal para la infección grave por BSR, que es el Clesrovimab, que el nombre comercial es Enfloncia. También es un anticuerpo monoclonal neutralizante de vida prolongada que nos va a prevenir igual con una sola dosis la infección durante toda la temporada para los bebés. También se puede aplicar a niños sanos y a los bebés que fueron prematuros. Mostró una reducción de 60% de enfermedad sintomática, o sea, incluso puede no presentar datos clínicos el bebé de infección, y un 84% de disminución de la necesidad de hospitalización por BSR hasta los primeros 5 meses de vida, sin efectos adversos graves, y los frecuentes, los mismos de siempre, que son el dolor en el sitio de la inyección e irritabilidad.
Y pues afortunadamente también ya se tiene una vacuna. Tampoco la tenemos disponible en México, pero en el 2023, en agosto, la FDA aprobó una vacuna contra el BSR, que su nombre comercial es Abrisbo, y es la primera vacuna autorizada para embarazadas y que va a prevenir la infección de vías respiratorias en sus bebés durante los primeros 6 meses de vida. Se puede aplicar en las mamás entre la semana 32 y 36 de gestación y si se administró al menos 14 días antes de que el bebé nazca, ese bebé va a estar protegido los primeros 6 meses de infección grave por el virus sincicial respiratorio. Se evaluó la seguridad y eficacia y disminuyó hasta un 82% la infección en los primeros 3 meses de vida del bebé de la mamá que fue inmunizada y casi 71% en los primeros 6 meses. Esto es lo que les mencionaba, que todo esto es una recopilación de las indicaciones de la Academia Americana de Pediatría, Sociedad Canadiense de Pediatría y la Asociación Española de Pediatría. Cuento con todas ellas por si a alguien le interesa. Y esto es lo último de inmunizaciones. Afortunadamente ha habido mucho desarrollo tecnológico de estos anticuerpos monoclonales. Desafortunadamente es pues muy inequitativo su distribución porque pues solo el primer mundo las tiene. Nosotros apenas estamos empezando en muchos lugares con palivizumab y vean cómo ya va el primer mundo con 2 anticuerpos monoclonales más de acción media prolongada. Agradezco muchísimo su atención. Les había mencionado que les iba a dejar un correo por si querían la información o si se las hago llegar a través de su mesa directiva. Y pues lo que todos quisiéramos, ¿no? Ver al bebé chiquitito, el prematuro que llegó, intubado, prematuro extremo, cómo fue evolucionando con su CPAP, campana, oxígeno indirecto, el alta con oxígeno, su consulta y que todavía siga el seguimiento y que sus papás nos hagan el favor de compartirnos el crecimiento sano aquí, en este caso específico de Tabata Michelle, que es una prematurita de 27 semanas que ya tiene 14 años y que es una chica completamente sana. Eso es lo que quisiéramos y esperamos de todos los bebés. Y pues agradezco mucho su atención. Quisiera saber si tienen algún comentario. Voy a dejar de compartir y veo que hay algunas cosas en el chat, pero déjenme ver si aquí hay alguna pregunta o comentario. No creo que es información de ustedes. Están dejando algunos correos. Sí, sí me sería complicado anotarlos, los correos y mandarles la información. Por eso, si quieren, ahorita les vuelvo a compartir el correo por si alguien quiere algún tipo de información, independiente de que se las haré llegar este, a la mesa directiva de la Asociación del Estado de México de Ecatepec. No, no, no encuentro aquí al menos así como que a grosso modo algún comentario o pregunta. Entonces, no sé, doctora Amalia, dicen si solo es una dosis, sí. Abrisbo, que es la vacuna para embarazadas, solamente es una dosis, se les aplica, les decía. Ah, nos comentan que si hay, No entendí. Les voy a escribir nuevamente aquí el correo. Sí, doctora. Mire, buenas noches. Creo que nuestro presidente está teniendo un poquito de problemas con su señal, pero sí, efectivamente, el correo que nos están dejando nuestros acompañantes, nuestros asistentes, es para que pueda llegarles a ellos su constancia Ok, a bueno, través ok. del correo. Sí, doctora. Perfecto. Ya, Ok, no se entonces preocupe. aquí les volví a escribir el correo por si alguien quiere recibir la información independiente de que se lo hago llegar se las hago llegar a la doctora Amalia y había una pregunta de que si solamente es una dosis en las mamás, sí, solo es una dosis. Ahorita está 100% aprobada en mamás de 32 a 36 semanas. En el primer mundo ya se aplicó toda la temporada pasada con muy buenos resultados. Esta vacuna sí aún no llega a México, se supone que está por llegar a nivel privado.
Y sí, es una sola dosis y la única condición es que para el momento en el que nazca el bebé, para que tenga la protección reportada de protección, tiene que haber pasado al menos 14 días de la aplicación a que el bebé nazca. Hay estudios de esta vacuna para aplicación incluso a partir de la semana 26. Están por salir estos resultados y de ser así, pues se protegerían también los prematuros, ¿no? Porque hasta ahorita, considerando que la ponen en la semana 32, pues seguirían quedando desprotegidos todos los prematuros de más riesgo, que son los de menos de 32 semanas, y ellos tendrían que seguir recibiendo anticuerpos monoclonales. Pues ahorita solo contamos con palivizumab, está por salir Beyfortus y pues posteriormente esperemos que llegue Enfloncia, pero pues es así, apenas se acaba de aprobar hace unos meses por la FDA, entonces tenemos que esperar un poquito. ¿Cuál sería el precio aproximadamente para la dosis materna? No, todavía no está disponible en México, se supone que está próxima a estar disponible, pero todavía se desconocen los costos. Entonces no podría yo responderle al respecto del costo de la vacuna, pero digo, el sector salud debiera en algún momento de proveerla. En España, en Estados Unidos, se aplica a toda la población en general, no la tienen que pagar y pues los resultados son muy buenos. Incluso, aunque el costo fuera elevado, si hablamos de costo-beneficio comparado con una hospitalización de un niño por una complicación por BCR, que requiera intubación, manejo en terapia intensiva, pues ahí se pagan un montón de dosis, ¿no? Ya sea de anticuerpos monoclonales o de dosis de vacuna para las mamás. Sabemos que el COVID nos modificó mucho la estacionalidad de los virus respiratorios. Estamos viendo que los virus están empezando muy temprano. En julio, junio estamos teniendo infecciones virales. Estamos teniendo más recién nacidos hospitalizados por virus sincicial respiratorio. Entonces tenemos que esperar a que los virus vuelvan a retomar su curso normal después de la pandemia, porque sí, el aislamiento, el cierre de las escuelas, el uso de mascarillas modificó mucho el comportamiento de los virus respiratorios. Mientras tanto, pues con lo único que contamos es palivizumab en muchas instituciones ya, ISSSTE, IMSS y algunos hospitales del sector salud. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, los hospitales ay, ¿cómo es que antes se llamaban del departamento del Distrito Federal, pero ahora son, IMSS pues todos Bienestar, doctora. IMSS Bienestar, sí, IMSS así se Bienestar. llaman, IMSS Bienestar de la Ciudad de México, todo el segundo nivel ya cuenta con el biológico para aplicar a los niños con riesgo. Seguramente en el Estado de México hay muchos lugares ya donde se puede aplicar y pues obviamente es cuestión de buscar un poquito para prevenir la infección en estos bebés y pues no olvidar, ¿no? Que todos los bebitos prematuros tienen que tener un seguimiento estrecho de nutrición, crecimiento, desarrollo, todo con edad corregida y todas las vacunas con edad cronológica, que no se deben de dar de alta como decir, es un fue un prematuro que ya es sano, lo doy de alta, porque pueden tener complicaciones más adelante, neuroconductuales, alteraciones de mayor riesgo de neurodivergencia, alteraciones de aprendizaje que tenemos que captar de manera temprana para que evitemos el hecho de que estos bebés sean discriminados por la población por no poder a lo mejor aprender igual que los demás niños, no tener alguna habilidad igual que los demás. Entonces, cuidemos mucho a nuestros prematuros desde la terapia intensiva y no olvidemos del seguimiento para que todo el esfuerzo que realizan por mantener vivos a estos bebés y sacarlos en la mejor condición posible no se pierda por no dar ese adecuado seguimiento. Gracias, sí. Sí, gracias, doctor Ortega. Muchísimas gracias por esta excelente plática. Creo que fue de mucha utilidad para todos y cada uno de nosotros que estamos en la consulta, los neonatólogos, para poderle dar un seguimiento adecuado a todos y cada uno de los prematuritos. Ahí es cuando entramos, no solamente también los pediatras, sino que también entramos los que somos eh, médicos generales, médicos familiares, en fin, mucha gente entra
darle el seguimiento a ese prematuro. Y también es muy importante, como usted lo mencionó en su plática, que tanto rehabilitadores personas afines a las áreas de salud podamos darle esa continuidad al pacientito y estemos ahí atentos, no solamente con sus tamices, sino que también con todo y cada uno de sus seguimientos. Como mencionaba la Amalia, a cada uno de los participantes se les hará llegar su constancia y no importa que no sean colegiados, no hay ningún problema, se les hará llegar la constancia. Muchas felicidades, doctora Elena. Creo que no hay otra, otra pregunta más. Veo que fuimos participantes en este momento. Muchas gracias. Una plática excelente. No sé si haya alguna duda por ahí que quieran hacer nuevamente por el chat para que tengamos a la experta doctora Ortega para que nos haga llegar sus comentarios. Pues muchísimas gracias por la invitación. Les dejé No, al nuevamente contrario, gracias a usted. el correo. Mm, Sí, ya lo tenemos aquí en el chat, doctora. y están, nada más veo Este, ahorita que preguntan que si nació a las 30 semanas, a las 12 semanas de edad postnatal tendría 2 semanas de corregida. Sí, es correcto, esa sería la edad corregida. Ese que nació a las 30, pues a las 4 tiene 34 postmenstruales o postconcepcionales y en efecto a las 12 serían 2 semanas de edad corregida, que es lo que con lo que vamos a evaluar peso, desarrollo y todo, menos vacunas que sí son en edad cronológica. es correcto. Así es. Pues agradezco mucho la invitación y pues estoy pendiente de que No, al quien contrario. quiera la información, se las hago llegar. Que estén muy bien. Ay, se transfunden. Ah, ok. Ese es algo importante. A veces lo menciono y no lo mencioné. Es común que digan que si el paciente se transfundió, se tenga que retrasar la vacunación. No. En ningún lado está descrito esto. Lo que sí está descrito es cuando reciben gamaglobulina. En el caso de un niño que por alguna circunstancia, a lo mejor por enfermedad hemolítica, por incompatibilidad AB0 o por y su inmunización a RH, recibe gamaglobulina, sí se recomienda esperar esos meses para vacunarlo. Pero si el niño fue transfundido, paquete globular, plasma, plaquetas o incluso exsanguino transfusión, no se tiene que esperar. Se realizan las vacunaciones de manera normal. Solo gamaglobulina es la única con la que sí tenemos que esperar para poderlo vacunar. Qué bueno que lo preguntaron porque si no lo mencioné esta vez. Doctora, en ¿Y cuánto tiempo hay que esperar después de que se le Con puso la gama gamaglobulinas, globulina, doctora? justo se habla de 2 a 4 meses. Lo que están poniendo de 3 meses es Mm, bastante mm. correcto, pero sí nos han tocado muchísimos niños que los llevan al centro de salud, a donde sea a vacunar, y que les dicen eso, que su niño fue transfundido. Sí, ok, no lo podemos vacunar, ¿no? La transfusión y la exsanguinotransfusión no alteran el momento de vacunación, solo la gamaglobulina, idealmente sí podemos esperar justo esos 3 meses. Perdón, doctora. En promedio. Sí, la doctora Amalia creo que decía Sí, algo. perdón, doctora. En el último congreso de vacunología habían comentado acerca del uso de los esteroides. También Ujú. comentaban que cuando se utilizaban esteroides, se tenía que esperar 3 meses para vacunar a los niños. No sé, en su experiencia. No, los esteroides no, nada más sería la gamaglobulina porque pues finalmente lo que contiene pues son inmunoglobulinas y por eso hay que esperar porque se puede tener una respuesta subóptima de las vacunas, pero Ujú. con esteroides, con transfusiones, no hay Transfusiones. necesidad de esperar, se aplican de manera normal, Ok, gracias, doctora. si no hay de qué. Doctora María Elena, la verdad es que agradecemos muchísimo su participación. Ha sido de gran ayuda. Así tal cual decía el doctor Quirós, ninguno de nosotros está exento de recibir a un niño que tiene antecedentes de prematurez y que de repente nos faltan herramientas para darles ese seguimiento. Le agradecemos muchísimo su participación y esperamos que pues sigamos contando con la buena disposición de su parte para ocasiones futuras. Muchísimas gracias. Claro, Perdón, claro que doctora. sí, y muchísimas gracias, que tengan una muy linda noche.